periodista. Gracias por estar con nosotros, Raimundo, como siempre, bienvenido. Joely, un gusto, muy buenas noches. ¿Qué tal? Oye, escuchamos a la gobernadora, no sé si es mi percepción, tratando de minimizar, de reducir el impacto de este tema, algo personal, como no hice nada malo, pero en realidad es el estado con mayor migración hacia los Estados Unidos, con una importante relación bilateral, México-Estados Unidos. Mira, sí, efectivamente ella minimiza, ella señala que es un asunto administrativo del Departamento de Estado, lo cual no es así. Para que el Departamento de Estado haga esto, tiene que haber una petición. Bueno, puede ser directamente el Departamento de Estado o, como normalmente sucede, puede ser una petición del Departamento de Justicia o, en este caso, del Departamento de Seguridad Interna, que por el tipo de, digamos, el tipo de revocación de visa para las dos personas podría uno suponer. Ella dice, no he hecho algo malo, no hay ninguna razón para dudar de ella, para decir que eso es falso, pero ella no va a determinar si ella hizo algo bueno o malo. De cualquier manera, revocar la visa no la hace automáticamente responsable de algo, mucho menos culpable. Revocarle la visa es un poco el equivalente a que es considerada una persona de interés para el gobierno de Estados Unidos que no ha sido acusada formalmente de ningún crimen y que está siendo investigada, no necesariamente por ser la persona, el objetivo central de la investigación, puede ser también porque ella tenga información que pueda ayudarles en un caso o que pueda tener unas conexiones que puedan ayudarle en un caso. Es decir, está un poco abierta en este sentido las razones por las que se le revoca la visa, pero sí es muy sorprendente, porque si tú recuerdas hace, ¿qué será? Un mes aproximadamente que le revocaron la visa al alcalde de Al Matamoros alcalde. y a todo el cabildo de Matamoros, no le revocaron la visa a sus familiares. O sea, no siempre hay una revocación de visas familiares, sino es de manera individual, no es de manera colectiva. Por lo tanto, aquí, si a ella también le revocan la visa, no es algo por lo cual, como ella dice, sea un asunto de rutina. Yo me regresaría a lo que dijo ayer en las redes sociales, que dijo que era un caso eh, donde estaba involucrado su esposo que le había alcanzado. Ella, a menos de que sepan algo que nosotros no sepamos, no sabrían exactamente por qué les revocaron la visa. Pero esto, por más que se minimice, esto es algo que si estuviéramos en un país más serio, con menos cinismo, debería ser un escándalo. Es la primera vez que a una gobernadora en funciones en este país le revocan la visa. Lo más alto que habíamos tenido era, pues sí, un alcalde de una ciudad, un empresario, ¿te acuerdas tú de Jorge Hanron? Algunas otras personas de mucho Claro. menor nivel, pero no de este tamaño, y la gobernadora de un estado que es en la frontera con Estados Unidos donde mayor cruces se dan anualmente en el mundo. Es decir, por su cargo sí debería de haber una reacción en la misma medida por parte del gobierno federal, es decir, Estado con Estado, Estado mexicano frente al Estado estadounidense, pidiendo cuentas no solamente sobre una falta administrativa, porque ella es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, sobre todo en este caso, que no hay claridad sobre cuál es la razón para revocarle la visa, pero al tratarse de una gobernadora de un estado, pues tiene que haber el respaldo por parte del gobierno mexicano frente al gobierno estadounidense, ir a fondo sobre realmente cuál es el tema. Mira, sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo, solamente que hay un problema. El problema es la forma como comunica la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella no tiene por qué estar litigando en los medios y anunciando lo que va a pedir, porque así no se hace ni la política ni la diplomacia. Porque, como lo dijo hoy, pues vamos a pedir la información al gobierno de Estados Unidos sobre cuáles son las razones por la revocación de la visa, pues le respondió la embajada 3 horas después, más o menos diciéndole, no le estoy citando textualmente, pues eso no va a suceder porque la información es clasificada, es confidencial porque se trata de una persona, de un individuo. Entonces, no puede darle
o sea, ya que lo hizo público, públicamente le dicen que no. Si la presidenta Sheinbaum, en lugar de andar hablando en la mañanera sobre este tipo de temas, le pide a su Cancillería, que es la conducente, le pide ayer, no hoy, le hubiera pedido ayer que se comunique con el Departamento de Estado para pedirle una explicación o las razones por las cuales se le revocó la visa, pero de manera diplomática y política, que es como se hacen las relaciones con los gobiernos, quizás podría haber tenido una respuesta positiva. Pero lo que hacen hoy con ella en la Embajada de Estados Unidos es simplemente un desdén. Es el mismo desdén de que cada vez que piensa que es importante, pues dice que me informe el presidente Trump sobre cómo se llevaron a Ismael Mayo Zambada, como antes se lo dijo al presidente Joe Biden, que nos tienen que explicar por qué nos están espiando. Es decir, no hace ella una política y una diplomacia profesional. Y en la medida en que no mejore y haga esto de forma más seria, va a tener este tipo de desdenes y adicionalmente, al carecer de información sobre por qué se le revocó la visa, pues tampoco sabe qué es lo que puede venir, quiénes otros puedan estar en una lista de revocación de visas, porque evidentemente si hay ya dos personas, la gobernadora y su esposo, a los cuales les revocaron la visa, esto significa que hay una investigación donde no sabemos si ellos pueden ser testigos o pueden ser imputados en algún momento o por qué razón, pero va a haber más personas a las cuales se les revoque la visa. No sé si serán de Baja California, no sé si serán de otros estados, pero la forma como lo está procesando el gobierno mexicano es absolutamente torpe y totalmente contradictorio para los propios intereses del gobierno y de México en general, Ahora, porque esto no es una buena noticia para México. Ahora, hay que también establecer que hay información, tanto en Estados Unidos como en México, de investigaciones en contra de diversos funcionarios mexicanos por parte del gobierno de los Estados Unidos. No sabemos quiénes están en esa lista, si en este momento tienen un cargo a nivel local, estatal, evidentemente federal, pero al final habla también de esa poca confianza para entregar al gobierno de Estados Unidos esa información, porque no lo sabemos, o que lo hayan entregado y, como bien planteas, el gobierno de México pues va administrando la nota coyuntural, como es el día de hoy Baja California, como fue en su momento Tamaulipas con el alcalde, y así nos vamos a seguir sin una estrategia de Estado. Mira, el 28 de marzo de este año, la presidenta recibió en Palacio Nacional a Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, y en esa conversación, pues la secretaria Noem le dijo que el Departamento de Estado se encontraba revisando las visas, estaba revisando visas de políticos, funcionarios, empresarios y artistas, diciéndole o anticipándole que iba a venir un proceso de revocación de visas. Lo vimos prácticamente de forma automática con el grupo de los Alegres del Barranco, que hicieron esta apología, bueno, de acuerdo con el gobierno, la apología del delito, y yo coincido con eso, sobre Nemesio Ceguera el Mencho, el jefe del cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación, pero le anticipó lo que venía. Y pues no hubo este trabajo del gobierno mexicano para tratar de adelantarse y, en dado caso, tratar de evitar lo que sucedió este fin de semana con la gobernadora de Baja California. Mira, te voy a mencionar un caso histórico, ya muy viejo, de 1977, pero que sirve mucho para ver cómo funcionan los gobiernos y qué gobierno es eficiente y cuál es ineficiente. El entonces director de la DEA, Peter Bensinger, dijo en enero de 1977 que tenía la DEA una lista de 700 mexicanos, empresarios políticos y artistas que estaban intercambiando drogas por armas. ¿Qué es lo que hizo el gobierno mexicano? En ese entonces el presidente era José López Portillo, acaba de llegar a la presidencia. Pues la Cancillería mexicana, era Santiago Roel, el canciller mexicano, lo que hizo fue tomar contacto con el gobierno de Estados Unidos para tratar de establecer de qué se trataba lo que estaba señalando el director de la DEA, y finalmente hasta hoy en día no conocemos un solo nombre
de aquellos que dijo el director de la DEA tenían en sus archivos. Eso es lo que debió de haber hecho el gobierno mexicano. No es un tema de encubrimiento, no es un tema de ocultar, es un tema de cómo se hace la diplomacia y la política bilateral sin que esto se convierta, por un lado, en un escándalo para el propio gobierno mexicano y en la otra que se vuelvan tan vulnerables porque no saben hacer las cosas, Joely. Claro. Bueno, no me quiero ir sin preguntarte. Hoy también hay información de pie de nota que 17 integrantes de la familia de Ovidio se habría entregado al gobierno de los Estados Unidos. Parece que la figura migratoria es parole, no es que se hayan entregado como tal. Evidentemente no hay mayor información hasta este momento, pero nuevamente hablamos de un vacío de información oficial donde nos enteramos de cosas a través de reportes periodísticos sin que el gobierno de México entregue parte de la información y pidiéndole la información al gobierno de los Estados Unidos. Escuché que estabas hablando con Luis Chaparro, el autor Exacto. de esta exclusiva. Y yo creo que lo primero que yo diría es a qué hora él lo difundió y la hora en que es en este momento. Y como tú le dijiste, nadie ha desmentido la información. Por lo tanto, nosotros vamos a asumir que es cierto. Esto se hubiera desmentido inmediatamente. Ahora, esto nos regresa al tema de lo rota que está la relación bilateral, particularmente en el tema de la seguridad entre los dos países, porque no estaban enterados. Y hoy la presidenta dice, pues les vamos a pedir que nos informen porque finalmente Ovidio Guzmán fue extraditado de México. Es absolutamente irrelevante dónde fue extraditado. Se extraditó dentro de los convenios, los tratados internacionales de extradición para que él cumpla para que él fuera a juicio. Y lo que estamos viendo, que es lo que reveló Luis Chaparro, es 17 personas muy importantes porque es la madre de Ovidio y de Joaquín Guzmán, de Graciela López, y ahorita te digo por qué es tan importante. Es muy importante, pero el hecho en sí mismo es de altísima relevancia porque se da en el contexto de lo que sucedió la semana pasada. El anuncio en la Fiscalía de Chicago que se prolongaba la audiencia de Ovidio Guzmán López porque estaba negociando un convenio de colaboración con el Departamento de Justicia. Me parece que esto es 2 más 2. Esto es parte, o debe ser parte del convenio de colaboración que es, decía yo, muy relevante, pero es altamente significativo. Se va toda la familia directa de Ovidio y Joaquín Guzmán López. Hay que recordar que Graciela López es la segunda esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. La primera esposa alejandrina es la madre de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, que siguen en México. Son medios hermanos con Joaquín, pero Graciela López durante lustros fue la persona que administró todas las finanzas y todo el dinero de Joaquín Guzmán López y que le permitió pues poder estar fugado durante casi 2 décadas. Lo que nos está diciendo esta revelación de Luis Chaparro es mucho más grave a que le informen o no a la presidenta. No tiene el gobierno de Estados Unidos por qué informarle absolutamente nada de esta naturaleza. Podría haberlo hecho como una cortesía diplomática y política para tener una buena relación con México. No les interesa porque no hay ninguna buena, pero lo que nos está sugiriendo esto es ya una ruptura en la familia de Joaquín El Chapo Guzmán. Y que no sepa nada el gobierno mexicano de esto, me parece que es una tragedia, no para el gobierno únicamente, para todos nosotros los mexicanos. Y los alcances de ese beneficio, de ese acuerdo, particularmente con esa familia, por la información que podría entregar de la red de corrupción que opera, no solamente evidentemente en territorio mexicano y Sinaloa. Completamente. Por eso me parece tan importante que se haya ido Graciela López, quien era realmente la administradora, quién era la administradora de Joaquín El Chapo Guzmán, y sacan toda la familia, y es una señal, me parece, que Ovidio Guzmán López va a colaborar y va a hablar con el gobierno de Estados Unidos, con los fiscales, absolutamente todo lo que les pregunte. Raimundo Riva Palacio, como siempre, qué gusto platicar contigo. Gracias por la distinción para el auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. Al contrario, siempre un placer, Joely. Muy buenas noches. Buenas noches, un abrazo.